Cuando nacemos, solo somos seres humanos, sin prejuicios, sin niveles sociales, todos somos iguales, y no estamos sujetos a juicios, sino solo cuando nacemos. Luego, con el tiempo, tomamos decisiones y son las elecciones las que nos ponen ante un juicio terrenal o divino. Siempre he pensado que la vida es un campo de pruebas. Probablemente naciste en una familia pobre o probablemente en una familia financieramente rica. En ambos casos has tomado decisiones. En algunas culturas se piensa que si naces rico financieramente entonces no tienes razón para cometer errores, pero la lupa de esta investigación está puesta en cada hombre y mujer, sin distinción de sexo y raza, edad, clase social y estado. Una vez que este juicio ha sido sabio, ¿a dónde vamos? ¿Hay una fase 2 de la vida? O mejor dicho, ¿existe la vida después de la muerte? ¿Es este realmente el sentido de la vida? Cuidar nuestro nivel cultural, aspirar, competir y esforzarnos por sobresalir, y eventualmente morir. Este tema es tan curioso como ambiguo. Científicos que no creen en Dios pero admiten que puede haber vida después de la muerte, y religiosos que no admiten tal posibilidad. Espero que este artículo que ha requerido mucha investigación pueda ayudarte a arrojar luz. Quiero aclarar que comencé a escribir este artículo con la intención precisa de ceñirme solo a los hechos que tenemos disponibles. No profeso ninguna creencia ni adopto una religión. Traté de usar más allá de cualquier duda razonable, lógica. Hasta la fecha, la ciencia sabe tanto sobre la muerte como un perro mirando la luna, y además aún no se ha dado una definición exhaustiva de lo que es la vida. Lejos de ser un juego de semántica, analicemos con razón todas las cartas que tenemos en nuestras manos y empecemos por la primera, que entendemos por vida después de la muerte. Algunos creen por fe, otros creen por retroalimentación directa. Ninguno puede dar pruebas directas y tangibles del hecho de que la vida después de la muerte puede existir en términos de resurrección en espíritu. Algunos hablan de resurrección en carne pero en otra dimensión o planeta. En esta ignorancia socrática, lo que sabemos es que la mayor parte de la materia física que nos rodea es aún desconocida e incluso invisible. La tabla de elementos en sí misma no está completa, por lo tanto debe excluirse a priori que la mente humana sea capaz de llegar a un estado de conocimiento sobre la vida y la muerte igual a la comprensión del antes y el después. Sabemos que nuestros sistemas sensoriales no ven la realidad sino que la reconstruyen. Sabemos con certeza que lo que vemos no es exactamente lo que está físicamente presente, lo que podría significar que la evidencia definitiva podría estar al lado o frente a nosotros sin realmente darnos cuenta, y en este artículo la analizaremos una por una. Afortunadamente, estamos dotados de rigor racional, y si seguimos un camino lógico racional llegamos a una sola conclusión: la vida después de la muerte no solo podría existir, sino que es inevitable. No hay humano sobre la faz de la Tierra que no esté programado de manera autónoma para esperar vivir para siempre. Si es cierto que en los genes de nuestro ADN tenemos esta reacción química sensible, ¿cómo es posible que estemos destinados al entierro? La ciencia no tiene respuesta. ¿Por qué los documentos más antiguos que se han encontrado en la Tierra y en las cuevas hablan de vida eterna? La ciencia no tiene respuesta. ¿Por qué una persona siente dolor y no acepta el hecho de que ya no es joven? Si estamos destinados a la muerte, ¿por qué al final de la vida el cerebro no puede percibir la palabra fin de ninguna manera? Una vez más, la ciencia no tiene respuesta. Miles de millones de investigaciones científicas en un intento desesperado por averiguar por qué demonios las células de nuestro cuerpo que están básicamente programadas para regenerarse algún día, dejan de hacerlo. Un mecanismo de defensa que impide que el cerebro acepte la muerte, salvo en casos de instintos suicidas o desviaciones mentales, y una vez excluidos estos casos, se dice que un hombre está cuerdo si desea vivir, no morir. Pero si morimos, ¿por qué es tan sano pensar que puede o quiere vivir? Es una contradicción en la existencia. Si tuviéramos que usar la lógica tendríamos que aceptar que todos estamos locos, o hay algo más. Fíjate bien en lo que sucede en nuestro cerebro cuando sentimos angustia. Es una emoción provocada por un nervio que tenemos en nuestro cerebro y se activa solo cuando nuestro sistema nervioso percibe un peligro o una derrota, o en definitiva un hecho irreal, y por irreal nos referimos a lo que no pertenece a nuestra realidad inminente. No quiero ser repetitivo, pero ¿por qué estamos programados así si la muerte es la única esperanza? Nuestro cerebro, después de todo, es capaz de entender el concepto de finito pero no infinito. Si miras la mesa o el escritorio frente a ti, notarás que comienza en algún lugar y termina en otro lugar. Lo mismo ocurre con las paredes de la habitación en la que te encuentras. Lo mismo ocurre con la habitación en la que te encuentras, por un palacio,
por una ciudad, por un planeta. Pero cuando hablamos de universo, el concepto de finito se vuelve infinito porque no tenemos idea de dónde comienza el universo ni dónde termina. Así como no tenemos idea de cómo fue posible la vida en la Tierra o dónde termina, ciertamente, sabes cuándo naciste y dónde naciste, pero en una visión amplia de la vida en esta Tierra cuando nació. La ciencia no lo sabe. Debe haber un punto específico en la Tierra donde la evolución o Dios dio origen a ese embrión, que luego comenzó a duplicarse, hasta llegar a un hombre que vive, respira, caza, y siente emociones, y entre estas emociones nace naturalmente la esperanza de la vida eterna, no de la muerte. Ni siquiera lo consideramos natural, millones de años de evolución y no hemos sido capaces de aceptar el hecho de que morimos. Piensa por un momento antes de seguir adelante con este vídeo. La memoria nos dice que no conocemos a nadie que haya muerto y regresado. El mismo conocimiento del pasado también nos dice que el hecho mismo de que nadie haya regresado no constituye una prueba de que uno no vaya a ninguna parte cuando muere. Ten mucho cuidado, no estoy aquí para tratar de convencerte de que la vida después de la muerte existe, solo quiero llevar tu percepción al centro de la balanza que pesa este tema. No hay evidencia tangible de la vida después de la muerte, y ni siquiera hay evidencia concreta de lo contrario. Todo lo que hacemos es esperar, ¿verdad? Vamos a ceñirnos a la ciencia por un segundo, e interactuemos solo con los descubrimientos realizados. ¿Sabes lo que es la esperanza? La esperanza, como el amor, no es más que una reacción química de nuestro cerebro llamada oxitocina. La existencia de esta emoción nos la transmite un gen llamado genoma madre, que está presente en nuestro ADN y también se llama impronta genética. La impronta genética no es más que un conocimiento básico programado. Por ejemplo, la ciencia sabe que un ser humano, aunque nazca y crezca sin relaciones humanas ni libros, sería capaz de distinguir el bien o el mal, la luz y la oscuridad, lo verdadero y lo falso. Físico y abstracto, instinto de supervivencia, etc. Todos estos programas están presentes por defecto en nuestro ADN. Están improntas, y la impronta significa impresión, y en la impresión de nuestro ADN transmitido también hay vida eterna. Si te preguntara, ¿te gustaría vivir para siempre? En caso de que tu respuesta sea sí, significa que tu mente y tu corazón poseen esa impronta. Y aquí repito la pregunta que les hice antes: ¿por qué estamos programados para la perspectiva de la vida eterna pero luego morimos? Cuando experimentas un dolor intenso, cuando vives una situación de peligro extremo, nuestro sistema nervioso también cambia toda nuestra forma de ver, sentir y pensar y percibir. La única constante que permanece inalterable aunque se active el instinto de supervivencia es el deseo de vivir. ¿Por qué? Cualquier ser humano frente a una situación de peligro extremo o experiencia que se acerque a la muerte asume un comportamiento extraño, se apaga, frente a una situación límite sus facultades intelectuales se extinguen, es decir, se desmayaría. Según un estudio, si sueño con morir, el cerebro hace exactamente lo contrario. Se despierta, y esto sucede porque la muerte no solo no la entendemos, pero no podemos concebirlo ni percibirlo. El cerebro no está programado para morir de ninguna manera, no. Hay ningún gen, reacción química, molécula cerebral que sea capaz de entender, aceptar o definir la muerte, y al final no está programada para morir, sino solo para regenerarse. Si a este razonamiento ideológico le sumas el hecho de que ante una posibilidad de muerte sentimos miedo, los datos de la ciencia se vuelven realmente interesantes. ¿Sabes qué es el miedo? El miedo se produce en una región del cerebro, llamada amígdala, y es un nervio programado de forma autónoma para un solo propósito, y el propósito es protegerlos de las amenazas de muerte. Esta es la razón por la que se activa, a veces tan rápido como para causar un shock, si tan solo nos enfrentáramos a una situación que pudiera hacer que el cerebro percibiera, aunque sea remotamente, una posibilidad de muerte y el peligro de que la amígdala interviniera. Si no tuviéramos esta función, caminar por la calle o caer en un ascensor no haría ninguna diferencia en nuestro cerebro. ¿Lo repito en otras palabras? No somos programáticos para morir. Te juro que no estoy haciendo algún tipo de supercazola. Si percibes que no has captado completamente el concepto anterior, te sugiero que regreses con este vídeo y escuches con atención. Este artículo también podría durar 20 días y siempre llegarías a la misma conclusión. Y de aquí parte la pregunta que nos hacíamos al principio. ¿Existe la vida después de la muerte? Esta pregunta es errónea en su origen. El pensamiento racional quiere que te hagas la verdadera pregunta: ¿existe la muerte? Probablemente has estado en un funeral y entonces dirías que sí, que la muerte existe,
En realidad lo que presenciaste podría ser el principio y no el final, pero ¿el principio de qué? Debo aclarar antes de continuar que no soy supersticioso, no creo en las tradiciones y no veo nada posible que no tenga sentido lógico, ni en el cielo ni en la tierra ni antes ni después de la muerte. Así que no voy a hablar de la separación astral o de la diferencia entre cuerpo y alma. Cuando hablo de un nuevo comienzo, hablo de posibilidades, y la posibilidad de que haya un nuevo comienzo radica en un estudio llamado emergentismo. Según lo cual la conciencia sería un epifenómeno que emerge de la complejidad del funcionamiento de nuestro cerebro. El emergentismo es esa ciencia que contiene todos esos fenómenos de la mente que aún no hemos entendido. Y como bien sabes, además de la muerte, hay muchos. Las formas que ves en la pantalla no son partículas de nieve agrandadas, sino que son partículas de materia que toman diferentes formas en nuestro cerebro. No sabemos dónde empiezan y cómo llegan allí. En algunos casos no tenemos ni idea de para qué pueden servir, y en el acto de morir estas partículas no mueren. En realidad crecen hasta desaparecer, y luego se desvanecen, pero en un proceso creciente no decreciente. ¿Es una coincidencia? Posible. Pero, ¿podría esto explicar algunos fenómenos? Por ejemplo, ¿por qué casi todos los que están clínicamente muertos creen que han visto una luz cada vez más amplia? ¿Es solo un error del cerebro moribundo? Esto también es posible. ¿Por qué un ser humano pierde 21 gramos en el momento exacto en que el corazón se detiene? Atención, no estoy diciendo que exista la vida después de la muerte por estas razones. Solo me gustaría que quienes vean este vídeo hagan sus reflexiones. Y dejando de lado la ciencia y la química, nos preguntamos, ¿por qué en los documentos más antiguos que se han encontrado, cada vez que no hay respuestas, la respuesta fue la fe? ¿Podría ser esta la respuesta a todas las preguntas? Sería un poco como decir que cuando no tienes respuestas, entonces tienes que actuar por fe. La fe viene de la confianza incondicional, y siendo que estamos programados para esperar vivir, de acuerdo a los antiguos debemos ser fieles a esta programación. Podría parecer reduccionista, dicho así casi parecería que la investigación canónica nos estuviera diciendo, hay que creer por una razón y que no sabemos, pero si no sabemos es porque no nos es dado a conocer, ni por naturaleza evolutiva, ni por un creador, pero en ambos casos habrá que admitir que nos han programado para esperar vivir. Esto no se trata de Nui, no estamos hablando de visiones de antepasados ni mucho menos culpar a la religión. Habrás notado que desde que comencé este artículo nunca he hablado de alma. Cuando hablamos de vida hablamos de sensaciones, estado de conciencia y recuerdos. Si las cosas son así, la esperanza y que después de la muerte queremos mantener el mismo estado y los mismos recuerdos, y de aquí llegamos al biocentrismo, es decir, el descubrimiento que podría ofrecer una visión completamente nueva de la autopsia desde un punto de vista científico. El Dr. Robert Lanza, director de Advanced Cell Technology, sostiene que la muerte de la conciencia simplemente no existe, es solo un pensamiento de muchas personas que creen que con la muerte de su conciencia desaparece. Hay demasiados fenómenos post-mortem que los institutos de investigación no pueden explicar. Han analizado los movimientos neuronales durante años y no es posible entender por qué una parte de las conexiones neuronales en el momento de la muerte migra de nuestro cerebro al universo ad infinitum. No sabemos qué hace y a dónde va, pero hay una parte de energía que no muere, repito, no muere, solo termina y simplemente migra. Esto podría tener sentido teniendo en cuenta que el espacio y el tiempo no son dimensiones inmutables, sino un conjunto de información que nuestras experiencias sensoriales recogen y catalogan. No sabemos cómo un grupo de moléculas en un cerebro crea la conciencia, solo observamos su existencia y admiramos su grandeza. Durante mi investigación, lo que realmente me pareció asombroso son las declaraciones de los médicos que presenciaron con sus propios ojos, o con los ojos de máquinas computarizadas, la muerte cuando todos los signos vitales se vuelven planos, y los médicos declaran la muerte, cuando incluso la última función cerebral y molecular se detiene, y hasta el último centímetro de sangre ha viajado por las venas. Sucede algo que no se explica. En los monitores del electroencefalograma hay luces y colores relacionados con nuevas formas de energía que nunca han visto en la vida. Y dado que la energía no puede crearse ni destruirse, sino solo transformarse, debemos concluir que esta energía no puede desaparecer. Llámalo alma si te hace sentir bien, pero no sabes a dónde va. Lo que sabes con certeza, y que se mueve. Una investigación inglesa habría demostrado que muchos pacientes en reanimación mantienen durante varios minutos cierto grado de conciencia después de un paro cardíaco. A los 10 segundos de bloquear la circulación cardiopulmonar, persiste la actividad cerebral. El 46% de los supervivientes poseía recuerdos que se remontaban a la reanimación.
relacionados en particular con el miedo, los animales plantas, la luz fuerte, la violencia, el déjà vu, la familia. Algunos de ellos fueron capaces de describir palabra por palabra la conversación mantenida en la sala de reanimación durante la reanimación, y muchos de ellos repitieron a los médicos las palabras utilizadas después de la insuficiencia cardíaca que los mismos médicos intentaron resucitar. Por supuesto que lo sé, este hecho por sí solo no constituye una prueba, por la sencilla razón de que el cerebro en estado de apagado podría recordar en clave abstracta el resumen de creencias y deseos desarrollados durante la vida. No hace falta decir que si un musulmán es revivido podría decirte que ha visto 72 vírgenes. Si es revivido un católico podría decirte que ha visto a Jesús. Un drogadicto te dirá que ha visto mucha cocaína y demás. En toda esta historia lo que realmente te hace pensar es la gente que ha sido atea toda su vida, y no ha abrazado ninguna fe, ningún credo que. Pero después de la reanimación describieron luces, colores y emociones idénticas. Tal vez sin Jesús y las 72 vírgenes. Pero lo hicieron. Hasta el punto de pensar que cuando en la sala de reanimación los médicos logran arrebatar a una persona de la muerte, en realidad no están haciendo más que arrebatarla de un nuevo renacimiento. Y esto también es una posibilidad. Piénsalo por un momento, ¿qué hace un ser humano inmediatamente después de nacer? Vivos, ¿es correcto decir que nacimos para vivir y no para morir? La próxima vez que pienses en la muerte y sientas miedo por esto también me gustaría que hicieras esta reflexión. Espero vivir, ¿verdad? Si la respuesta es sí, eso podría ser una prueba de que hay algo eterno en ti. Y no se puede descartar esto. Y no puedes hacerlo cuando muere un ser querido, o mientras estrechas la mano de una persona que está a punto de partir, o cuando estás en un estado terminal, cuando otra quimioterapia no ha dado los resultados deseados, y ya no puedes abrazar a tu esposa, a tu esposo o a tu hijo porque sabes que está muerto. Y en el fondo piensas que no es así, que el conocimiento no ha llegado a ese fondo, pero tu percepción sí. Y esa percepción, en mi humilde opinión, hay que escucharla, porque allá abajo, en el fondo está la verdad. Y también porque ahí está la naturaleza de un código que te sigue diciendo que la esperanza no está muerta, porque simplemente no es posible matarla, y yo te pregunto, ¿y si la esperanza no es lo único que no puede morir? Os dejo con una frase de J.R. Tolkien: tenía tanta fe en su resurrección, que solo tenía 2 palabras grabadas en su lápida: volveré enseguida.